Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar nuevamente delante de ustedes. Esta mañana yo te animo a que alabemos al Señor con gozo, que de verdad disfrutemos su presencia, que estemos con un corazón abierto y un oído atento a la palabra de Dios para poder buscar su voluntad. Que Dios te bendiga mucho. Iniciemos con alegría, con gozo. Iniciemos. Dar un aplauso al Señor. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por estos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu obra proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable
Hola, ¿qué tal otra vez? Buenos días, espero que Dios esté bendiciendo tu vida. Yo quiero animarte esta mañana a que escuchemos la palabra de Dios atentamente. Yo siento en mi corazón que cada uno de nosotros tenemos llamados de Dios. Hay llamados en amor, llamados en disciplina, pero siempre Dios estará buscando para nosotros lo mejor. Y muchas veces creo que nos hemos olvidado de esos llamados de Dios. Recuerda que Jesús siempre nos habló y nos animó a buscar y Él nos dijo que encontraríamos, Él nos dijo que si llamamos nos abrirían las puertas y que si pedíamos recibiríamos de parte de Dios. Y esto es muy padre, saber que tenemos al Dios que nos suple, al Dios que nos escucha, al Dios que abre esas puertas de bendición en el tiempo de mayor necesidad. Y yo puedo ver cómo, aunque este llamado, este entendimiento, esta enseñanza que Jesús nos da sobre el hecho de acercarnos a Dios para pedirle, yo creo que también es muy importante reconocer que Dios tiene sus llamados para nosotros. O sea, nosotros buscamos, le llamamos y desgraciadamente muchas veces le buscamos solamente para pedirle, porque pues, sí, tenemos muchas necesidades, no hay humano que no tenga necesidades y nos acercamos a través de las necesidades a Jesucristo, a buscar a Dios, pero yo quiero hoy hablarte de los llamados de Dios. Nosotros tocamos y se nos abre, nosotros llamamos y buscamos y recibimos y Dios siempre está dispuesto, pero también Dios tiene llamados para nosotros y esta mañana yo quiero hablarte de esos llamados de Dios y quiero que vayamos por favor al libro de Eclesiastés y yo quiero decirte que Dios también quiere cosas con nosotros, quiere cosas de nosotros, no es solamente que Él es nuestro proveedor y todo es pedir y pedir y pedir. Claro que Dios siempre nos va a suplir, pero yo siento que Dios tiene 3 llamados para nosotros. El primer llamado es oír, el segundo llamado es beber de Él, recibir de Él, conocerle a Él, y el tercer llamado es hablar de Él. Entonces, esto es a lo que hoy yo quiero dirigir esta palabra y yo estoy seguro que Dios tiene ese llamado para ti, ese llamado para mí y para todos los demás. Entonces el primer llamado, como te decía, es Dios quiere que oigamos de Él, que le conozcamos a través de la palabra. Vamos a orar un momento, por favor. Pues Padre, en esta mañana queremos recibir tu llamado, disponer nuestro corazón, estar atentos a tu voz. Gracias porque tú nos hablas a oír de ti, nos hablas también a beber de ti, a llenarnos de ti y también nos hablas a hablar de ti. En esta mañana yo te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Bendigo, Señor, a todos los que hoy nos ven. Bendigo, Señor, a aquellos que nos escuchan o nos escucharán. Y yo sé, Padre, que tus llamados son de bendición y tus llamados son para que nosotros podamos llegar a tu presencia sin ningún problema. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y antes de leer la palabra del libro de Eclesiastés, me estaba acordando que el pastor Wayne Myers, un pastor ya muy grande, de más de 90 y tantos años, él siempre decía que si el evangelio no te ha cambiado, entonces el evangelio no te ha llegado verdaderamente. Y yo creo que esto es muy relevante en estos tiempos donde la gente ya no quiere oír, ya está acostumbrada, ya se quedó sentadita en su casa y pues medio escucha, pero no logran oír la voz de Dios, ¿sí? La gente no quiere beber de Dios, no quiere esos tiempos de estar como iglesia, formando el edificio espiritual para hacer los sacrificios de alabanza. No quiere beber de esa presencia, de esos de adoración y de intimidad. Y lo más difícil, obviamente, por esto mismo, es el hecho de que mucha gente ya no quiere hablar de Cristo. Entonces yo creo que todo eso tiene que cambiar y
conocer lo que dice la palabra de Dios. Y ahora sí quiero que vayas por favor al libro de Eclesiastés capítulo 5, vamos al verso 1 y 2. Vamos a leerlo, espero que ya estés ahí en Eclesiastés. Dice en el versículo 1 de capítulo 5 de Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate. ¿Qué es lo que Dios está haciendo al decir acércate? Haciendo un llamado a que realmente Él sea el motivo de asistir a la congregación, que Él sea el todo por el que estamos en ese lugar. Y dice el Señor: ya que has llegado, ahora acércate, dice, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Mi amado, si nosotros estamos congregándonos, y yo te animo a que te congregues, deja ya la comodidad, deja ya la apatía, deja ya la pereza, deja ya la mediocridad y congrégate, ¿sí? Dice el Señor que cuando vayamos a su casa, cuando juntos hagamos ese edificio espiritual, que nos acerquemos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Yo con esto entiendo que mucha gente está llegando a las congregaciones y que no está realmente llegando a buscar el oír de Dios. Está llegando quizás porque tiene una necesidad, quizás porque no tiene nada que hacer en su casa, quizás porque están amenazados, ¿verdad? A veces la señora, si no vas a la congregación no desayunas y entonces pues no les queda otra, ¿verdad? Se tienen que ir a congregar. Pero el llamado de Dios aquí primero es que nos acerquemos para oír de Él, para escuchar su voz, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es el llamado personal para nosotros. Todos sabemos que tenemos un llamado a arrepentimiento, un llamado a ser hijos de Dios, un llamado a vida nueva, un llamado a vida eterna. Son llamados genéricos, ¿verdad? Para la mayoría o para todos, pero también en lo personal Dios tiene un llamado en cada situación de nuestros corazones, para cada situación de nuestra mente, para cada situación de nuestra vida. Pero por eso empieza aquí, el primer llamado es oír, mi amado. Dios quiere que nos acerquemos verdaderamente para oír la voz de Dios. Guarda tu pie, no vaya nada más a lo loco, pues ya llegué, ya pasé lista. Espérate, Dios dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dios quiere tu corazón antes que tu tiempo, antes que todo el sacrificio que puedas darle. Dios quiere nuestros corazones para que el llamado de Dios empiece a fluir hacia la voluntad de Dios. ¿Sí? Versículo 2, vamos a leer. Dice el Señor: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mi amado, a veces se nos olvida y llegamos, como dice aquí, a la casa de Dios y es un pedir y pedir y hablar y Señor, mira, el Señor sabe todo de nosotros. Y Él dice: no te des prisa con tu boca ni con tu corazón. Y esto nos habla de retener o de no hacer compromisos que a la larga no vamos a cumplir. Mi amado, Dios, en serio, las palabras que hablamos, todo lo que decimos, Dios lo va a demandar. Por eso Dios nos está viendo, hacerte más para oír que para cometerte y que para después no cumplas. Hoy estamos en tiempos donde el común denominador de mucha gente es hablar y no cumplir. Hay mucha gente, y yo sé que tú conoces gente que ha traicionado la confianza de los pastores, gente que ha traicionado la confianza de los hermanos de la iglesia, gente que ha defraudado y gente que simplemente se desaparece de las congregaciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no cumplieron con el compromiso que habían hecho. Pero mira, para ti y para mí Dios nos está diciendo esto, que nos acerquemos más para oír lo que Dios está hablando, se está trayendo por su Espíritu Santo en estos tiempos.
una fresca revelación de tu palabra. Sabemos que ha sido difícil este año y medio de pandemia, ha sido muy fuerte, muchas veces o mucho tiempo nos tuvimos que quedar en casa, pero mi amado, esto ya pasó hace muchos años, ya vamos a cumplir un año que pudimos volver a congregarnos, ¿sí? Y mucha gente se quedó en el pasado, pero hoy Dios está hablando a la iglesia de una manera poderosa, de una manera fresca, de la palabra por el mismo Espíritu Santo. Entonces Dios nos está llamando, acércate a oír. Yo tengo que decirte algo, yo tengo que hablarte personalmente. Y este es el primer llamado, el acercarnos para oír lo que Dios nos está hablando. Y yo quiero que vayas al libro de Juan. Juan, o sea, muchos ya hemos escuchado la palabra de Dios, muchos decimos yo conozco a Dios, yo conozco la palabra, pero ¿qué hay de ese extra que necesitamos cada día de la presencia de Dios? ¿Qué hay de esa revelación nueva que necesitamos de la palabra de Dios? ¿Qué hay de esa comunión fortalecida en medio de los problemas con nuestro Dios? Y en Juan capítulo 7, quiero que vayas por favor ahí, 7, Jesucristo, vamos al verso 37. Jesucristo estaba rodeado de gente, estaba rodeado, estaba en una fiesta. Y como saben que en la fiesta pues no falta nada, ¿verdad? Generalmente las fiestas es un lugar de gozo, de regocijo, un lugar donde pues nadie piensa hablar generalmente de cosas serias o importantes. Sin embargo, para nosotros Jesucristo es lo más importante en todas las cosas, sea en fiestas, sea en tiempos solemnes, de cualquier manera, Jesucristo es lo más importante. Y fíjate lo que dice en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, había una gran fiesta, había pasado ya días, dice Jesús se puso en pie y alzó la voz. Mi amado, cuando alzamos la voz es porque queremos llamar la atención, es porque queremos que la gente escuche, queremos que la gente entienda y que la gente haga a lo que estamos hablando. Y dice aquí que Jesús se puso en pie y alzó la voz en medio de la música, en medio del alboroto, en medio de la fiesta, en medio de las pláticas entre las personas. Jesús levanta la voz. Y mi amado, creo que este es el tiempo. Jesús está levantando la voz de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo y todo lo que ha cambiado en la vida, no solamente a nivel de nuestra ciudad, sino a nivel mundial. Entonces, en medio de todo lo que está pasando, Jesús alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, si alguno no está conforme, si alguno tiene una inquietud de querer más de Dios, el Señor se está levantando hoy, está diciendo: si tienes sed, ven a beber de las aguas de vida. Dice Jesús, habla Jesús, grita Jesús. Mi amado, no nos podemos acomodar a que Jesús está cerca, no nos podemos conformar con que tenemos una fiesta muy bonita, sino que el Señor dice: yo sé que hay por ahí algunos o muchos que en el Espíritu tienen sed, una sed de la palabra, que ciertamente en tiempos difíciles tuvimos que pasarla como se pudo, ¿verdad? Habíamos guardado ese alimento espiritual que tuvimos durante esta pandemia, pues tuvimos que sacarlo, que vivir de ello, y aún el Señor nos hablaba día a día, pero hoy el Señor tiene una nueva y fresca revelación. Nosotros, los creyentes, tenemos que beber de esa palabra, de esa presencia, de lo que Dios nos está llamando. Y por eso Jesús, el llamado, como yo te decía, el segundo llamado es beber de Dios, beber de Jesús, beber de la palabra, beber del Espíritu Santo. Y por eso dice aquí que Jesús se puso en pie y gritó, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Fíjate lo que está diciendo Jesús a la iglesia. Para mí esto es igual, es revelación. ¿Por qué? Porque muchos han dejado de creer en Jesús como dice la Escritura y han empezado a creer en Jesús como dice el líder,
como dice en la revista, como dice el libro, como dice cualquier cosa, pero han dejado de tener esa fe verdadera en Cristo resucitado, en Cristo vivo, en el Cristo que fue a la cruz, pero que murió y después de la muerte, al tercer día, Él resucitó con gloria para todos nosotros. Por eso Jesús hoy se anima en esta escritura, Él se anima a gritar y a decir: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Verso 39, esto dijo que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mi amado, recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era para gentes muy especiales, muy marcadas, un Moisés, un Noé, un Sansón, ¿verdad? Los tiempos, los profetas de aquel entonces, y dices, eran gente muy, muy especial, ¿verdad? Sin embargo, Jesús ahora se levanta y grita: el que tenga sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, dice la escritura, tú, no como digo yo, no como dicen los demás, sino como lo dice la palabra de Dios. El que cree en mí, ¿verdad? De él correrán ríos de aguas vivas. ¿Qué es lo que me habla esto? Mi amado, ya no vamos a tener sequedad espiritual en ninguna manera. No vamos a tener dudas, no vamos a tener conflictos con respecto a nuestra fe, sino que vamos a estar más que firmes, llenos de su presencia, llenos de su espíritu, y podemos, como dice ahí, correrán los ríos. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos nosotros llevar su palabra, dar su palabra con unción, con gracia, con poder, con sabiduría. Esto es lo que Dios, lo que Jesús está ofreciendo a una iglesia que quiere, que tiene sed, que bebe. Yo me acuerdo que también en el Antiguo Testamento el Señor dijo que Él traería a la tierra hambre y sed, no de pan y agua, sino de su palabra. Mi amado, este es el tiempo. Toma de la palabra todo lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo. Tiene un propósito: matar la fe del creyente, matar la fe del cristiano, ¿sí? Porque tu alma vale muchísimo. Solamente Dios sabe, la palabra lo dice, que de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. No, son más valiosas que todo el oro del mundo. El diablo lo sabe, por eso el ataque es tan frontal, tan directo, tan tremendo, sin descanso contra los hijos de Dios. Entonces yo te animo, mi amado, es tiempo de levantarte, es tiempo de acercarte a oír la voz de Dios, es tiempo de verdad de beber de las aguas de vida que solamente están en Cristo y que podemos recibir por su Espíritu Santo. Y yo quiero animarte de verdad a que dejes que Dios te llene, bebas de Él esas aguas, y que de eso que tú bebas fluyan ríos, no un chisguetito, sino ríos de agua viva que impacten la vida de muchos, ¿sí? ¿Cuál es el impacto que queremos? Que la gente crea en Jesucristo, que la gente conozca a Jesús, que la gente hable de Jesús y que la gente tenga la salvación que solamente está en Jesús, ¿sí? Recuerda que cuando Pedro y Juan iban a la oración en el templo de llamado La Hermosa, había un hombre cojo de nacimiento, ¿sí? Estoy hablando del libro de Hechos. Había un hombre cojo de nacimiento y pedía limosna, y cuando vio venir a Pedro y a Juan, les extendió la mano y les pidió limosna, pero Pedro y Juan le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús es sano. Y sanan a este hombre, y este hombre empieza a caminar y a brincar y entra al templo gozoso, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Había venido el Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de la predicación y el poder del Evangelio. Y como te repito lo que decía Wayne Myers, mi amado, si el Evangelio no te ha cambiado, si vives en lo mismo,
entonces el evangelio no te ha llegado y necesitas volver al principio, buscar la presencia de Dios, estar pidiéndole que venga su Espíritu Santo, que te dé la convicción que Dios tu corazón. De otra manera no podremos alcanzar la salvación. Y entonces quiero que vayas al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor. Y entonces, como te digo, vino una oposición muy fuerte contra Pedro y Juan, porque no solamente estaban hablando el evangelio, sino que estaban mostrando el poder de Dios con señales, con maravillas, con prodigios, con milagros de sanidad increíbles. Entonces, obviamente se levantaron los sumos sacerdotes, los escribas, y metieron a la cárcel a Pedro y a Juan y les amenazaban que no predicaran, que no hicieran nada en el nombre de Jesús, ¿sí? Y quiero que vayas al libro de Hechos, capítulo 4. Mira lo que estaba pasando. Vamos al verso 4 y luego nos vamos al verso 11. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Fíjate, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? El tercer punto. Dios quiere que hablemos de Él, hablemos del Evangelio, prediquemos el Evangelio. Y dice aquí que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Mi amado, mucha gente no cree porque les enseñaron una religión, les enseñaron a quedar, a obedecer, a no preguntar. Pero yo estoy aquí, estoy convencido de que aquel que habla por el Espíritu Santo hablará conforme al corazón de Dios, preparar los corazones y caerán los argumentos, y caerán los orgullos, y caerán las lastimaduras y los corazones recibirán a Cristo. Importante, aquí yo veo como el tercer punto de lo que Dios quiere que es que hablemos de Él, se estaba cumpliendo en Pedro y en Juan, y además iba respaldado por señales, milagros y prodigios. Vamos al verso 11, por favor. Entonces los llaman los ¿cómo se llama? Los sumos sacerdotes, los llaman los escribas, y les quieren intimidar. Y en el versículo 11, ¿qué es lo que reciben? Mi amado, cuando alguien te intimide, háblale el evangelio. Háblale el evangelio. Ellos no querían escuchar, no querían que hablaran de Cristo, y escucharon el evangelio. No sabemos, obvio, en esos tiempos rechazaron lo que escucharon, pero no sabemos si más adelante esa semilla realmente trajo un conmover en sus corazones y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. No lo sabemos, pero sí sabemos que la palabra fue dicha. Y entonces, fíjate lo que le responde aquí Pedro a los sumos sacerdotes. Le dice, Jesús, bueno, vamos a leer desde el 10, ¿sí? Se les interroga, se les amenaza a los apóstoles, y en el verso 10 dice Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, el que fue sanado, el que entró al templo alabando a Dios y gritando, dice, este hombre, dice aquí, está en vuestra presencia sano. Mi amado, la sanidad viene de Dios. Cierto que ocupa a los médicos, no vas a decir, no, pues entonces ya no voy a ir al médico. Tienes que ir al médico, pero Dios tiene más que poder para producir estos milagros que necesitamos. Y entonces Pedro está explicando lo que estaba pasando, y en el versículo 11 le suelta el evangelio y le dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Le está diciendo, Jesús del que nosotros predicamos, del que nosotros hablamos, al que nosotros manifestamos, el que tiene el poder para que se hagan estos milagros, Jesús es la piedra reprobada por ustedes. Ustedes están peleando contra Jesús. Y verso 12 les dice, nuevamente está el evangelio presente, y dice, y en ningún otro
hay salvación. Ustedes confían, luchan, defienden, ¿verdad? Mueren por su religión, pero Pedro le está diciendo claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, habla en general, en que podamos ustedes y nosotros ser salvos. Mi amado, la salvación no está en la religión, la salvación no está en las buenas obras, la salvación no está en doctrinas, la salvación está en un hombre que se llama Jesucristo. Y el llamado de Dios es: escucha, bebe, sáciate y habla de Jesús. Ese es el llamado, y podemos ver cómo necesitamos ser realmente personas entendidas en esto, en esto, ¿verdad? Vamos al verso 20. Dicen ahí, nuevamente les intimidan a que no hablen de Cristo, pero ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mi amado, yo quiero concluir con esto. Dios quiere que nos acerquemos a oír. Dios quiere que nos acerquemos a beber. Por el pretexto de la pandemia, te dices que te cuidas y no sales y no hablas con nadie, pero es un pretexto para no predicar de Cristo. El evangelio no te ha llegado. Aún vives en tus pecados, en tus maldades. Aún, como dice la palabra, estás muerto espiritualmente. Pero si tú predicas, estoy seguro que has oído de Dios, has creído, has bebido de la palabra, has bebido la presencia de Dios, y también ahora estás hablando de Dios. Mi amado, yo te animo a que hagas estas tres cosas. Tu corazón ya busca a Cristo, mete la palabra, llénate del Espíritu Santo, ve, no dejes ya de congregarte. Vamos a orar, que el oír, beber y hablar de Cristo sea en tu corazón. Vamos a orar, cierra tus ojos. Dios, en esta mañana te damos gracias porque, Señor, podemos oír de ti. Tú nos estás llamando a acercarnos para oír. Podemos acercarnos también a beber de ti, como Jesús llamó a la multitud, a la gente que estaba en la fiesta. Pero así también, Señor, nos estás llamando a ir y acercarnos a la gente para hablarles de ti. En esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo venga y haga la obra en nosotros. Bendice a los que escuchan y Señor, actívalas, que tu evangelio corra, que tu evangelio siga, Señor, a cada persona que lo necesita. Te damos gracias en esta mañana. Recibimos tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves, primero Dios.